Hola, y estamos aquí reunidos en esta oportunidad en el segmento Entrevistas y conmemoraciones con Catherine Goncalves. Ella es licenciada en Psicología egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene diplomado en Neuropsicología aplicada, en Neuropsicología Clínica y Rehabilitación Cognitiva de la Universidad Metropolitana. Adicionalmente, tiene diplomas en perfeccionismo profesional en evaluación neurológica de la UCB, maestría en psicología del desarrollo humano de la UCB y es docente del Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje, CEPIA. Estuvo en México presentando un póster sobre entrenamiento en habilidades de juego para niños con autismo, con el apoyo de pares como modelo. También presentó un póster en el cuarto Congreso de la Sociedad Internacional de Neuropsicología en Canadá. Tiene formaciones en PETS, en psicodrama y psicoterapia gestal, actualmente cursando el tercer nivel de y es grafóloga. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy motivada por la entrevista. Qué bueno, gracias a Dios. Para nosotros es un gusto, honor que tú estés aquí para que compartas con la audiencia todos estos conocimientos, los cuales tú has ido desarrollando durante toda tu trayectoria profesional. El tema que vamos a tocar hoy, que son muchos los que tú tienes por abordar, pero el que llama poderosamente la atención es una mirada a los trastornos del espectro autista. Bien, Catherine, comencemos por el principio. ¿Qué es el autismo? Y me gustaría también que aclararas si el autismo y el espectro autista es lo mismo o son dos cosas distintas. Bueno, muchas gracias. El autismo es una condición de origen fisiológico, eso quiere decir que altera o cuando se presenta se desordena el desarrollo del sistema nervioso central y eso afecta tres principales áreas: la comunicación, la socialización y el comportamiento. Esta es una condición que comienza a manifestarse durante los 3 primeros años de vida y ha sufrido desde el inicio varias modificaciones y ahí vamos pues aclarando esos términos que han generado confusión. Cuando se comenzó a hablar de autismo fue alrededor del año 43, un psiquiatra en Europa llamado Leo Kanner comienza entonces a observar un grupo de niños que presentaban unas características muy particulares, donde tenían muchas dificultades para vincularse, especialmente con su familia, y no habían podido desarrollar o no habían alcanzado para la edad una fluidez a nivel verbal que les permitiera mejorar la socialización. Esos niños para ese momento estaban diagnosticados como una forma de esquizofrenia, que es una enfermedad mental, pero él, siendo un poco más agudo y yendo más allá, comenzó a ver que estos comportamientos en los niños comenzaron desde muy pequeños y ahí entonces comenzó el recorrido de la condición de autismo. Cuando él entonces hace esta definición, se comenzó a hablar del síndrome autista. Más adelante vino otro psiquiatra, un año después, en el año 44, llamado Hans Asperger, que comenzó a estudiar un grupo de niños que, a diferencia de los niños que observó Kanner, más bien tenían una fluidez muy excepcional en el lenguaje, incluso lo catalogaba como niños que hablaban más bien al estilo de los adultos, pero con los pares, con los niños de su edad, tenían mucha dificultad para conectarse con ellos, para jugar y hacer las actividades propias de la edad. Y ahí comenzó esta distinción entre el síndrome autista clásico, como lo definió Kanner en su momento, y luego el síndrome de Asperger, como lo definió Hans Asperger en su momento.
Luego entonces, como pasa pues con la mayoría de las condiciones que afectan esta parte mental del ser humano, van estudiándose, van adquiriendo pues más evidencia, y entró luego alrededor del año 70-80 en el DSM. El DSM es el manual de los trastornos y enfermedades mentales, creado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y allí entonces, cuando se comienza a hablar de autismo, se introduce dentro de los trastornos de inicio en la infancia los que afectan el neurodesarrollo, que es el desarrollo del sistema nervioso, y ahí entonces se comienza a hablar inicialmente de trastornos profundos del desarrollo. Así se comenzó a hablar de autismo en el DSM. Luego entonces, investigando un poco más, se ve que no se trata de algo profundo o pervasivo, que es la traducción de la palabra en inglés, sino se acuñó el término de generalizado porque afectaba a un grupo de áreas. Y finalmente, en el año 2013, en la última revisión, se acuña el término de trastorno del espectro autista, que fue un término que introdujo por primera vez Lorna Wynne, también psiquiatra, madre de un joven con autismo, y en ese momento entonces ella comenzó a hablar de que, más allá de la categoría propuesta o que se derivó del trabajo de Kanner y la categoría que se derivó del trabajo de Asperger, hay un sinfín de manifestaciones en las áreas de comunicación, socialización y el comportamiento, que se hace más bien la idea de un espectro, donde pueden ir modificando estos síntomas a lo largo del tiempo, es decir, van evolucionando a medida que la persona va creciendo y se va interviniendo. Y por eso entonces hablar de autismo, hablar de trastorno generalizado del desarrollo, hablar de síndrome de Asperger, hablar de síndrome autista y hablar de trastornos del espectro autista son sinónimos, es decir, son parte de la misma familia, y hace o deja ver la complejidad de la condición. Pero fíjate qué curioso que todo esto se empieza a descubrir a partir del momento en que este profesional del área de la psiquiatría empieza a notar en su hijo una diferencia con respecto a la forma de relacionarse con su entorno. Se podría decir que inclusive era como un niño de estos que llamamos como viejos prematuros, o sea, iba como por encima, por lo que comentas tú, de que el niño en sus pares no se conciliaba, no iba igual, y porque estaba como por encima, o sea, que son niños que se desarrollan plenamente, o sea, a nivel intelectual, así, quizás con una condición que es la que ustedes determinan para poderlos ayudar a que ellos se ordenen en cuanto a estructura neurológica, que es donde tienen la falla, que es lo que te entiendo, ¿verdad? Y entonces empiezan a potenciarse como ser humano desde el punto de vista intelectual. ¿Es eso así? O sea, ¿es esa parte así? Es algo que acompaña a la condición, es decir, una vez que la condición se presenta, se compromete entonces el desarrollo de los procesos de socialización, de los procesos de comunicación, del procesamiento sensorial de la información, que es algo relativamente reciente en estudio y trata de la forma en cómo el cerebro integra los fenómenos sensoriales en un solo proceso, que te permite tener o hacer unos procesamientos cognitivos mucho mejores. Y a partir de eso es que entonces se comienzan a sentar estas habilidades, y ciertamente parte de tener un desorden obedece a que las debilidades están mucho más acentuadas y las fortalezas más adelante se convierten en talento. Lo que sí es cierto es que no todas las personas con esta condición llegan a desarrollar o tienen por qué necesariamente tener una inteligencia o un perfil cognitivo muy superior, es decir, pueden ser o tener un perfil cognitivo promedio o incluso promedio bajo, e igualmente rendir y ser independientes, autónomos y funcionales, que eso es parte como de los mitos que hay alrededor de la condición, que siempre que se presenta el autismo necesariamente la persona es brillante y excepcional, y no es así para todos los casos, y eso es parte como de la complejidad y de la particularidad del espectro, ¿no? Entender esto también, y además acompañar un poco a las familias en lo que es la expectativa, porque bueno, una vez que se recibe el diagnóstico, entender qué está pasando, procesar todo procesar eso. esa información, y de allí
casi que de manera automática vienen las expectativas, o sea, qué va a pasar, va a poder avanzar, va a lograr tener una vida, va a llevar una vida autónoma, independiente, funcional, y bueno, y eso es Sí, parte de ir empieza como- educando a la familia. Empieza ahí como la angustia por parte del padre por el desconocimiento de la materia, porque yo Exacto. siento que todavía estamos en pañales con respecto a estos síndromes. Es importante que aprovechemos esta oportunidad para que le aclares a la audiencia. Existen estas personas con estas condiciones de la parte y yéndonos a la parte etiológica. ¿Cuál es la causa de estas personas desde el nacimiento con esta condición? Bueno, esa es la pregunta de las 1008. Hasta ahora, a pesar de que tiene un camino importante, porque bueno, del año 43 para acá ya es un recorrido Yo pensaba que esto significativo. tenía poco tiempo. Cuando No. me dejaste así como año 43, wow, o sea, tenemos rato teniendo Entendiendo. niños con esas condiciones. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, desde el inicio, o sea, prácticamente desde el año 44, cuando ya se formalizó pues esto como una condición que afecta el desarrollo de los niños, comenzaron, pues bueno, como buenos seres humanos siempre queremos buscar la respuesta, el porqué, ¿Por qué las el cosas? entender. Y desde allí se han comenzado a crear hipótesis en torno a qué puede estar pasando. Las primeras hipótesis que se crearon fueron hipótesis más psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estaba el problema o la causa de esta condición estaba en el vínculo, y el vínculo con los padres. Es decir, entonces inicialmente se pensaba que dado que los niños no lograban tener una vinculación apropiada con las familias, de allí se generaban los síntomas que luego se expresaban en esta condición. Eso generó que por más de 10 años los tratamientos estuviesen orientados a mejorar el vínculo. Incluso se creó una clínica donde se reconstruía el vínculo y se separaba a los niños de los padres, porque si el problema, como estaba centrado en la familia, entonces al retirar al niño de la situación problema deberían mejorar los síntomas, y eso no pasó. Más bien trajo más dificultades, y luego eso coincide con que en psicología más o menos en los años 50, 60 comenzó la época de la hipótesis a nivel conductual, es decir, las teorías conductistas comenzaron a entrar en vigor, y ahí entonces se pasa de una hipótesis vincular en la parte emocional psicológica a una hipótesis ambiental. Excelente, Katy, de verdad que ha sido un gusto, honor tenerte en este segmento para llevarle a nuestra audiencia todos este tema abordado en esta magnitud, porque es realmente importante, porque me comentabas en una oportunidad que el número de nacimientos con esta condición Va en incremento, va la en- incidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Señores, la recomendación y sugerencia es que ubiquen al profesional capacitado, formado para tratar personas con estos síndromes y estas características. De sobremanera entiendo que el éxito del niño parte de la familia y del papá y la mamá. Sin ellos, lamentablemente, el niño se queda en el sitio. Sí, es como una fórmula donde, bueno, tiene que haber muchas partes involucradas, y al faltar una de las partes, pues la ecuación no se cumple en su totalidad. Exacto. Bueno, entonces ha sido un gusto, honor tenerte aquí. Sé que te vas a ir próximamente a la Argentina a vivir. ¿Cómo vas a hacer con nosotros los que nos quedamos aquí a través de una página Sí, web? estoy ya trabajando en eso. Por ahora tengo en las redes sociales psicotnd en Instagram, y por correo entonces voy a estar haciendo acompañamientos a las familias para orientarlos del conocimiento pues de las instituciones que están aquí, a dónde acudir, qué hacer, e incluso pues acompañarlos en casa con tareas, herramientas y actividades que puedan hacer desde el hogar para trabajar con el niño, porque bueno, distante pero no ausente. Excelente. Bueno, señores, no me queda más que decirle que esto es todo por hoy, y hasta una próxima entrega.
Espero que el programa les haya servido y les haya ayudado a entender y a comprender sobre el tema. Y Catherine, Dios te bendiga. Amén. Namaste.